Plutarco Restituyo, Plutarco está ahí ya. Buenas tardes, Plutarco, bienvenido al mediodía. Buenas tardes, Charlie. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Sintiéndome muy a gusto en un programa como el tuyo. Y bueno, tengo que hacerte una aclaración, que yo no soy aguilucho, yo soy liceísta, pero ya estoy fuera de competencia ya. a ti a mí nos apagaron. Así, tú también eres de los míos. No, yo soy rojo. Yo soy de los suyos. Nos apagaron a los dos. A los dos nos apagaron. Bueno, yo soy escogido. A los tres. Escogiducho. Caray. Bueno, pero de eso se trata. Hay que acomodarse después de que nos han sacado de competencia. No nos queda de otra. Hay que acomodarse, así mismo. Plutarco, vamos a comenzar. Plutarco es una autoridad nacional. Plutarco Restituyo. Oigan, las pruebas abundan, comencemos por ahí. Atención, señor Pou, atención, Jenny, atención, Celine Méndez y Rafael Paz. Hay muchas pruebas. Hay gente que veo que promueven unas pruebas del aliento con un margen de error, supuestamente un margen de positividad, de efectividad de 92. Están las que son las nasofaringias, ¿verdad? Que son las más confiables, supuestamente. Hay pruebas de sangre, hay pruebas de anticuerpos, de antígenos, y me imagino que hay pruebas al ojo por ciento y cómo me siento. Al ojo por ciento y cómo me siento. Y me pongo un oxímetro, sí, así es, porque hay gente que así como se automedica, se hace su autoprueba, y es al ojo por ciento y cómo me siento. Y cogen un oxímetro, van a Wikipedia, que por cierto Wikipedia cumplió 20 años, siendo el rincón la biblioteca del vago. Wikipedia, 20 años cumplió. Entonces, ¿cuál es la realidad de acuerdo a tu experiencia antes de entrar en el falso positivo? Bueno, pero mira, básicamente todas las pruebas van a salir, las que tenemos, van a salir hasta las pruebas familiares, etcétera, pero fundamentalmente, Charlie, hay básicamente pruebas que identifican o la parte genómica del virus, o sea, el ARN viral, eso se llama ácido ribonucleico, con el perdón de la gente que nos está escuchando, porque estamos ahí cayendo en ser muy técnico. Y en segundo término, esas pruebas básicamente identifican fundamentalmente el genoma del virus. Por eso es la PCR-RT. Se llama reacción de polimerasa en cadena por transcriptasa reversa. Eso es muy técnico, pero esa es la mejor. Como decimos en medicina, esa es la preferida, para decirlo de otra manera, la gold standard de las pruebas que realmente se deben hacer, y es realmente la más sensible y la más específica. Entiéndase que es la que cuando dice que sí, es que sí, entiéndase, positiva o negativa, pero de otro lado está la sensibilidad que se inscribe dependiendo de la vía que utilicemos para tomar la muestra. Por ejemplo, si nos vamos por la vía nasofaringia, por debajo de los cornetes, posiblemente esto superará en cuanto a fiabilidad, a sensibilidad de la prueba, aproximadamente un 90-95%, y a veces superior al 95%. ¿No, verdad? Entonces esa es la prueba ideal, la que mejor identifica el virus y la que la parte genómica del virus está de alguna manera detectada con este método. De otro lado, existe lo que se llama la prueba de antígeno. La prueba de antígeno no es más que por la misma vía que se hace la PCR, pero fundamentalmente lo que detectamos en esos casos son proteínas virales. Es bastante buena,
se inscriben aproximadamente un 90%, pero si te das cuenta, una y otra, tanto la PCR, que es la preferida, como la de antígeno, que las vías de tomar la muestra es exactamente las fosas nasales. En ocasiones podemos también usar la saliva y entrar lo que se llama un hisopo, ¿no verdad? Para hacer un extendidito. Entonces nos vamos básicamente a la parte posterior de la orofaringe, la parte de atrás, y entonces tomamos muestra en ese lugar. En ese lugar, como es vía la saliva, ahí eso disminuye la sensibilidad de la prueba. Lo que quiere decir que yo recomendaría o prefiero, en cuanto a la identificación del virus, preferiría fundamentalmente que se use la vía nasal, la nasofaringe, por debajo de los cornetes realmente. En otro orden están entonces las pruebas que básicamente son las que me van a identificar el anticuerpo, ¿no verdad? El anticuerpo, que es que el organismo, cuando se pone en contacto con un antígeno, entiéndase, con el virus en este caso, pues genera una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune, naturalmente, va a expresarse porque se estimulan unas células dentro del sistema inmune, se llaman células T, células B, y entonces básicamente esa respuesta inmune, tú lo que te va a decir es que el paciente estuvo en contacto, posiblemente en el momento en que tenemos la IgM y la IgG, que son la respuesta inmune, o sea, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, eso lo único que me está diciendo es que el individuo estuvo en contacto y ya están negativas, básicamente, las pruebas de PCR y las pruebas de antígeno que identifican el virus, como te he señalado, y entonces ya lo otro es anticuerpo. Cuando se trata de IgM, ¿no verdad? Esto significa que estamos muy temprano de haber pasado o que estamos ya pasando la enfermedad. Y cuando tenemos IgG, significa que o estamos empezando a tener respuesta inmune o en definitiva tenemos ya una respuesta inmune que el organismo de alguna manera logró rechazar el proceso infeccioso, en este caso viral, y entonces estamos camino a sanarnos. Sí, en resumen, tiene básicamente dos pruebas. Una que identifican el virus, como lo he intentado socializar, y un segundo grupo de pruebas que básicamente lo que identifican es el anticuerpo y que posiblemente no hablan de la posibilidad de inmunidad en estos casos. Jenny Aquino pregunta: doctor, ¿qué tiempo una persona tiene que durar luego de haber tenido contacto con alguien positivo para hacerse la prueba? Porque normalmente ahí es que nos da los falsos negativos o falsos positivos. ¿Cuál es el tiempo, por favor, breve, que usted me pueda decir? O sea, después de que yo tuve contacto, ¿cuál es el tiempo específico para uno poderse hacer la prueba? Lo correcto es que tú vas a pasar por un periodo que posiblemente empieces a incubar, y ese periodo de incubación, entiéndase, el contacto con el virus hasta que empieza a tener síntomas de enfermedad puede ir de 2 a 14 días. Lo que quiere decir que si has ido a una fiesta, has tenido una reunión, has ido a una boda, etcétera, a un congreso, a una reunión de amigos, en fin, lo ideal es que por encima de los 2 días empecemos a tener la prueba. Me explico, la de detección de virus, por una razón simple, porque estamos incubando. Ahora, ideal es 5 a 7 días después de haber tenido ese evento, porque es cuando vamos a posiblemente a detectar la mayor cantidad de virus y vamos a hacer los test, las pruebas mucho más sensibles, con menos posibilidad
de dar un falso realmente negativo, realmente, y aumenta la posibilidad de el real detectado, real positivo. Hay un dato muy importante que quizás vale la pena señalar. En las pruebas que hacemos de detección, y por eso es la mejor, es la PCR, como ya he dicho, por una razón simple, porque es que hay lo que se llama un CT, que es el umbral de detección del virus, y en esa etapa relativamente temprana, pues nos va a dar un reporte que no solamente es cualitativo en el sentido de detectado o no, sino que nos va a decir qué tanta carga viral tú empiezas a tener, y eso es importante para estudios epidemiológicos, para estudios diríamos, de tomar y de estrategias en cuanto a los gobiernos se refiere, de saber cómo separar y dar seguimiento inclusive a esos pacientes. Hay máquinas que lo pueden hacer, hay otras máquinas que no lo pueden hacer realmente y que tienen esa debilidad, las que no lo pueden hacer. Plutarco, ¿qué es un falso positivo? Todavía la gente tiene muchísimas dudas sobre ese tema. Bueno, el tema de falso positivo me obliga a comentarte, Charlie, que hay máquinas, por ejemplo, las máquinas que tiene el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que son máquinas que ya las tenemos en el país realmente, y entonces el grupo de estudio del Instituto Tecnológico plantea que en definitiva no existe o es casi improbable un falso positivo cuando se utilizan máquinas que tienen 40 ciclos, por lo que acabo de mencionar del CT, del umbral realmente de detección en ese tipo de máquinas que vienen para eso. Entonces, ahí ocurre realmente esa realidad. Ahora, si usted tiene clínica, si usted se siente en definitiva con fiebre, tos no productiva, cansancio extremo, etcétera, o sea, usted tiene perdió el olfato, perdió el gusto, en fin, usted tiene clínica más que suficiente, y entonces con esa clínica usted podría, por defectos en cuanto se refiere a la colección de la muestra, aparecer un falso negativo. Y entonces ese falso negativo, con una clínica evidente y con quizás una tomografía de tórax, que van a ver los cambios propios de ese virus, pues en definitiva nosotros deberíamos tratar a esos pacientes, tratarlos, a pesar de que la prueba esté realmente diciendo que puede darnos un falso negativo en esos casos. No puede decir, no, pero es que en definitiva está afectado. Ahora, el falso positivo es prácticamente, cuando se hace bien hecho, cuando se procesa la muestra bien, cuando se toman adecuadamente, como he dicho, vía las fosas nasales, debajo de los cornetes, en esos casos, si el método que se utilizó es bueno, es casi imposible que te dé un falso positivo. Y cuando con esa clínica, lo que tú tienes que hacer para aclararlo es hacer los otros estudios a los que he hecho referencia, realmente como la tomografía y otras pruebas como dímero D, ferritina, etcétera, que nos van a ayudar a definir con la clínica a que lo que hemos tenido es un falso negativo. Y en esos casos lo que hay que hacer 48 horas después, recomendarle al paciente, vamos a tratarlo y vamos entonces a hacerle un control, vamos a hacer una detección 48 a 72 horas después de esa primera, porque estamos diciendo eso es posiblemente falso negativo. Que el falso negativo es más curioso y más preocupante que el falso positivo. Aunque también tengo que decirles que en definitiva hay un porcentaje
de pacientes que no tienen nada, que no se sienten absolutamente nada y justamente son positivos. Eso no es falso positivo. Esos pacientes hay que tratarlos porque el tratamiento a tiempo en esta como en cualquier otra enfermedad da resultados a favor del enfermo y obviamente la decisión del médico fue oportuna y se beneficia el paciente con la respuesta que va a tener de mejoría o de no tener clínica finalmente. Gracias. ¿Perdón? No, dime, termina, Plutarco. Perdona la interrupción. No importa, gracias. Hay un 80 casi por ciento de pacientes que la clínica no es tan clara, a pesar de todo. Entonces, tenemos que ser médicos, tenemos que ser buen clínico a los fines de identificar esa realidad. O sea, porque una prueba, como aprendimos en la universidad hace muchos años, en la universidad, en las aulas universitarias, una prueba de laboratorio no es la que te tiene que hacer el diagnóstico. Te tiene que hacer el diagnóstico tanto la clínica, que es muy importante, sumamente importante, las otras posibilidades de diagnóstico que tú tienes, he hecho referencia de la tomografía, el laboratorio, etcétera, y entonces tú construyes un diagnóstico y eso es importante para tú tener la respuesta que tú necesitas en un paciente para tú construir, si se quiere, el rompecabezas que va a llevarte a un diagnóstico y a tomar a tiempo el tratamiento que corresponde y temprano, que es el que da mejores resultados. Gracias, doctor Plutarco Restituyo. Si usted, oiga bien, si usted, depende cómo me sienta, ¿verdad? Sí. Voy y me hago la prueba. Si me siento bien, no me hago la prueba. Entonces, desde que usted más o menos tenga la ligera sospecha, vaya corriendo al médico, porque lo que mata regularmente a la mayoría de la gente es la pulmonía, la neumonía, ¿eh? ¿Verdad, doctor? Correctísimo. Sí, lo que mata, ahí hay una gran confusión. Lo que mata es una cosa que se llama síndrome de coagulación intravascular diseminada. Esta es una enfermedad que más que del neumólogo es del internista, y los neumólogos son internistas, el gastroenterólogo es internista, el cardiólogo es internista, el nefrólogo es internista, porque antes de hacer esa subespecialidad tienen que estudiar medicina interna. Y ese síndrome es fundamental. Y por eso, hoy por hoy hablamos de que es una enfermedad vascular. Básicamente afecta todo el sistema vascular y por eso se llama coagulación. Doctor, sí. Rafael Paz de este lado, saludos. Saludos, ¿cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Bien, mire, doctor, por eso es que en el tratamiento en la clínica, cuando los pacientes se complican, le ponen anticoagulantes como parte del tratamiento, ¿verdad? Yo creo que es fundamental. Muchos de los pacientes que vimos que se recuperaron en Italia, España, Alemania, etcétera, es porque estaban en la casa, pero tenían una condición que los obligaba a tomar aspirina, que es ácido acetilsalicílico. Eso le iba a preguntar. Y que los obligaba a tomar medicamentos como el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, dentro de los cuales la aspirina está, pero también está el ibuprofeno, etcétera. Y esos pacientes estaban anticoagulados. Y entonces esos pacientes no se murieron. Bueno, doctor, yo creo que pero muy orientadoras. Déjeme decirle, doctor, que entonces el coronavirus, Dios mío, líbrame de él, ¿verdad? Y cuídate, Charlie Mariotti, pero el coronavirus va a tener un problema serio conmigo porque yo me bebo yo me bebo 2 Daflón 500 todos los días por la mañana, doctor. Bueno, yo te diría
Charlie, Rafael, etcétera, perdonen a los que puedo haber olvidado, yo te diría que me dejan saber, porque en definitiva la letalidad puede perfectamente ser disminuida en la medida en que, como he dicho, tempranamente hacemos el diagnóstico y le damos a la gente los medicamentos que corresponden para evitar que se compliquen. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Ahí está la advertencia de don Plutarco, del doctor Plutarco Restituyo. El mal con tiempo tiene cura. Muchísimas gracias, Plutarco. Un abrazo.